Pero ahora nuestro No hay siguiente problema. invitado es Ignacio Hernández. Él es presidente de Artiplan, past president la, de la OA, fundador de Hexacón y también docente de las instituciones como la FAO o la UANDES. Él nos va a presentar más adelante sus invitados. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Congreso Construyendo Chile, 30 y 31 de agosto. Participa del evento online de la construcción, speakers internacionales, conversatorios, rueda de negocios, charlas técnicas, innovación en sustentabilidad, digitalización, industrialización. Inscríbete hoy en congresoconstruye.cl. Bueno, muchas gracias por la espera. Ahora nuevamente le doy el pase a Ignacio Hernández. El escenario es totalmente tuyo. Bueno, la verdad es que yo voy a simplemente presentar el escenario de nuestros invitados. Víctor Suazo, jefe nacional de desarrollo de Techo Chile, ya quien nos va a acompañar presencialmente. Mauricio López, quien acaba de hacer una muy estimulante y maravillosa presentación, porque además abordó 3 materiales, todos muy válidos y todos trascendentales para nuestra industria, para la arquitectura y para la industrialización. Y a Alberto Mozó, arquitecto de Prefabrica, quien también nos va a presentar y nos va a narrar, ¿no es cierto?, su propia experiencia. Esto es súper importante porque los arquitectos somos mucho más responsables de lo que creemos, o probablemente quizás por formación tendemos a entender que el diseño de espacios o el diseño urbanístico es el único aspecto o el principal aspecto, que por supuesto que lo es en nuestro quehacer, pero entender el proceso previo, definir los sistemas constructivos, avanzar y proponer, muchas veces en eso hemos sido laxos o nos hemos quedado rezagados y hemos delegado en la construcción, en los constructores, en los ingenieros, parte de esa respuesta.
Y sin embargo, eso nos compete y debemos ser muchísimo más activos en eso. Esta gráfica muestra, no tiene ninguna exageración, es impresionante porque muestra el crecimiento de la población mundial en los últimos 12.000 años. Y vemos que hasta la revolución industrial nunca superamos los 1.000 millones, y sin embargo hoy día está en un crecimiento, no voy a decir desbocado, simplemente un crecimiento de una expansión abismante, ¿ya? Y eso nos habla de que necesitamos respuestas también muy potentes para superar esta situación. Esto también nos impone hoy día con mucha elocuencia, tenemos que plantearnos un desarrollo sostenible, tenemos que dar respuesta a este crecimiento impresionante de la población. Se estima que vamos a superar para el año 2100 los 10.000 millones. Entonces ese desarrollo tiene que ser sostenible y la industria de la construcción es una gran responsable en la sostenibilidad o cuánto daño le hacemos al medio ambiente. Y en ese sentido la respuesta de la industrialización ya es una respuesta fundamental. Fíjate que hace ya 90 años Le Corbusier en la Carta de Atenas no lo intuía, lo decía con mucha elocuencia: es urgente que la arquitectura, en vez de recurrir exclusivamente a una artesanía anémica, se sirva igualmente de los inmensos recursos que le ofrece la técnica industrial. Aunque él también visualizaba eso como una amenaza al proceso, o que podría suponer una amenaza al proceso de diseño. Ese proceso de diseño ya está ampliamente demostrado que es la industrialización permite la personalización también. Así que ese aspecto yo creo que está bastante superado, y en ese sentido nuestros invitados de hoy son de verdad que unos geniales invitados, ya para que nos expliquen y le explican a nuestros colegas y al resto de la industria por qué el arquitecto es responsable y cuánto más tenemos que nosotros hacer, puesto que se estima que esa brecha de la industrialización, de productividad en nuestra industria, tiene un origen donde el arquitecto puede colaborar mucho. Se estima que un 40% del déficit de industrialización lo podemos superar con la incorporación temprana de diseños que incrementen, que potencien, que busquen, que persigan justamente la alta industrialización. Que por lo demás, si no abordamos eso, simplemente vamos a quedar fuera. La industria, todo el resto de las industrias han avanzado, incluso la más rezagada previo a la industria de la construcción, que era la de la agricultura, también ha superado ampliamente. Así que, Víctor, si me acompañas presencialmente, ¿ya? Alberto telemáticamente y Matías telemáticamente también, les doy la bienvenida, por supuesto, y si quieren partimos entonces con... Preséntate, Víctor, me gustaría un breve, cuéntanos un poco en qué estás y cuál es tu visión en esto, ¿ya? Y cómo crees que ha sido la experiencia de ustedes justamente en incorporar industrialización temprana. Bien, bueno, yo soy Víctor Suazo, soy arquitecto de la Fundación Un Techo para Chile. Nosotros trabajamos particularmente en el ámbito de la vivienda social. Desde el año 2006 más o menos estamos trabajando como entidad patrocinante, prestamos apoyo técnico, social y legal, sobre todo a comités de vivienda que están buscando alguna solución habitacional, ¿ya? Como ya se ha comentado también en otro de los paneles acá en el Congreso, nos enfrentamos con grandes dificultades al momento de desarrollar proyectos de vivienda social. Entre ellas, el acceso al suelo, que se mencionaba también en la mañana. Nos cuesta mucho también a veces encontrar constructoras para proyectos que son de una envergadura más chiquitita, de pequeña y mediana escala. Hay un tema también ahí asociado a que las familias puedan reunir sus ahorros para poder desarrollar los proyectos, entre otras dimensiones. Por lo tanto, nos hemos encontrado con grandes dificultades en ese proceso de desarrollo. Y lo que hemos hecho en el último año, en los años 2019, 2020, es buscar alternativas para enfrentar esas restricciones que en la práctica se van traduciendo principalmente en tiempo. O sea, es un proceso muy, muy duradero, muy largo,
para esas familias el poder acceder a una solución habitacional. Y dentro de ese proceso de búsqueda, entre por supuesto otros factores que tienen que ver como la gestión del suelo, por ejemplo, que se mencionaba antes, está el proceso constructivo. Y ahí es donde nosotros hemos intentado acercarnos a una aproximación también como un proceso de búsqueda más incipiente a los procesos de industrialización. Muchas gracias, Víctor. Para Matías, que a todo esto te felicito o los felicito por la presentación, realmente, como dije antes, muy estimulante. Te quería preguntar, o más bien que te explayes por un prejuicio que yo a veces percibo incluso entre nuestros propios colegas, que creen que la industrialización o la alta industrialización es una amenaza o una limitante para el diseño. Yo siempre les respondo lo mismo. Oye, un ladrillo es un elemento industrializado. Con un ladrillo se han hecho casetas, le llevamos aquí, de medidores de agua potable, y se han hecho y se siguen haciendo catedrales. Pero el ejemplo de ustedes es mucho más potente y además lo felicito porque abordaste 3 materiales, ambos muy apropiados para la industrialización. Bueno, muchas gracias. Fue media rápida la conferencia, tenía poco tiempo, en otra oportunidad capaz que nos podemos explayar más en los proyectos, pero el estudio tiene sí esa vocación de entender la industrialización, la industria como un aliado. O sea, desde el inicio de nuestra práctica siempre nos pareció que la albañilería o sea, no la descartamos y también la trabajamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Los sistemas tradicionales, más en nuestra región, que son tan muy presentes, el hecho de construir para romper y hacer la canalización siempre nos pareció un desperdicio de material, digamos, un lugar donde las obras se ensucian, donde también se empieza a cuidar menos el producto. Y en eso la industria, y intentar entender los procesos de las industrias, la precisión con que se manejan los procesos, donde se minimizan mucho los errores, siempre nos sedujo mucho. Entonces, entendemos que lejos de ser una limitante del diseño, es al revés. O sea, el mundo y las industrias del mundo hoy tienen procesos que están altamente tecnificados. Con la industria logramos generar procesos muy rápidos, muy eficientes y con un nivel de diseño muy bueno. Lo que está claro que para diseñar con estas performances también tenemos que entender, como decía, los procesos con los cuales la materia va a sufrir una transformación. Entonces, si hay una máquina CNC para cortar una placa de madera, tenemos que entender cuál es su limitante, cuáles son sus posibilidades para poder diseñar. Entonces, hay sí una oportunidad muy amplia de diseño, y me parece que la obra muestra un poco eso, entender el proceso y la potencialidad también tectónica y expresiva de lo que la repetición o la diferenciación en la customización de los componentes industriales puede ofrecer, que lejos de ser una limitante es justamente te abre muchas puertas y mucha capacidad constructiva, y sobre todo en menos corto tiempo, ¿no? Sin duda, esto tiene que ir acompañado de un proceso de oficina muy fuerte, ¿no? Estos procesos industriales, básicamente, se tiene que pensar todo muy bien previo a la instalación en sitio, ¿no? Entonces hay un pensamiento y un trabajo muy fuerte en el diseño para diseñar cosas que son posibles de fabricar, ¿no? Justamente, ¿no? Hacerlo viable, y un proceso también muy intenso en la planificación del montaje. Entonces, con esas cuestiones, realmente se pueden lograr cosas muy interesantes, y lejos de limitar, abre un mundo. Y me parece que también es una forma que también tengo que empezar a tratar de ver, ¿no? Cómo se construye en el mundo y cómo estamos acostumbrados a construir en la región sur de América, que por lo menos, no sé, no conozco mucho la realidad chilena, pero Uruguay, Argentina, Brasil, el grado de construcción industrializada es muy bajo en relación a lo que se construye en el mundo. Entonces, estar atentos y ser receptivos a nuevas tecnologías forma parte también de ir generando también una cuestión de una cultura arquitectónica y una cuestión que se vaya como validando también a nivel de producto, ¿no? Porque es otra de las barreras que puede haber cuando hablamos de industrialización o prefabricación,
que muchas veces está asociado como a bajos costos y a mala calidad. Y nosotros creemos que es al revés, genera como una mayor eficiencia en los costos y se puede generar con muy buena calidad. Todas las obras que mostré, o la mayoría, son en ambientes de un, digamos, de buen poder adquisitivo, y no son obras, digamos, que tienen una muy buena performance y no por ello renuncian al diseño. La industria automotriz o la industria electrónica son ejemplos de que la industrialización y la calidad no se llevan bien, se llevan muy bien. Así que, oye, quería darle la oportunidad a Alberto. Bienvenido, Alberto. Alberto es arquitecto chileno de la Católica. Víctor de la Chile, tú me imagino que de alguna universidad uruguaya. Universidad de la República del Uruguay. Bien, muy bien. Alberto, tú también eres un referente en Chile y quizás se te identifica como un industrial antes que un arquitecto, o algunos por la energía o por la fuerza con que has desarrollado, erróneamente se te puede considerar de esa manera, ¿no es cierto? Porque casi has sido como un industrializador de la arquitectura, y lo digo en el sentido virtuoso, ¿no? Entonces es importante conocer un poco tu visión, tu pasión, porque yo me imagino que hay pasión detrás de esto, que la vocación nuestra, la profesión nuestra es muy vocacional. Pero lo tuyo es un caso también que merece ser destacado y que quisiéramos conocer tu visión en esto. Y un pequeño resumen. Yo salí el año 91 de la universidad, estudié en 2 universidades distintas, y salí de la Universidad Católica, y siempre tuve el interés de conocer cómo construir, la verdad. Y prácticamente todas las obras que he diseñado, yo mismo las he construido. Quizás también por una visión económica, de que como arquitecto ganaba más haciendo los 2 trabajos que haciendo solamente arquitecto. Y esos fueron unos 15 años de estar haciendo casas, retail, distintas áreas de trabajo, que finalmente me empezó a generar un ruido interno en cuanto a que me acerqué al problema del medio ambiente. Empecé a leer sobre el aumento de las partículas por millón en la atmósfera de CO2, que próximamente íbamos a llegar a 440 ppm. Esto fue el año 2006, 2005, y me propuse, como siendo Chile un país forestal, me propuse ser alguien eficiente en ese territorio de construir en madera. Y hasta el día de hoy es lo que hago, o sea, trabajo en madera. Y con toda la práctica de construcción que tuve anteriormente, en el cual hay veces que también hacía licitaciones a los constructores, y los constructores me entregaban por una parte una cuantía de 2.000 kilos de fierro para una obra, el otro me ponía 15.000, el otro ponía 8.000, entonces o sea, esto realmente es re poco eficiente. Y comencé el año 2008 a crear sistemas constructivos para hacer industria. Y desde ese entonces yo estoy instalado en un galpón. Mi oficina es un galpón. Y he desarrollado, digamos, varios sistemas constructivos. Todo esto siempre con la idea de crear componentes de junta seca en madera. En un principio empezamos a trabajar con madera cerrada y nos dimos cuenta que teníamos un problema de un 30% de merma, que era difícil trabajar la madera cerrada porque la prefabricación requiere de una exactitud en la unión de las piezas. Hoy día trabajamos con una tolerancia de un milímetro de error. Y me tuve que pasar a la madera ingeniería.
la madera de ingeniería empezamos a trabajar con vigas laminadas. Nos dimos cuenta que las vigas laminadas en Chile había una producción muy baja hasta el día de hoy y costaba $1.200 más o menos el metro cúbico. Entonces empezamos a importar vigas desde Alemania con una madera distinta, con abeto, a $600. Y con eso empezamos a construir un montón de casas. Empezamos a meter máquinas CNC de control numérico y siempre en una ruta de estar muy atento, muy apegado o afiatado, como también dicen a veces, al estado de la técnica nacional, con lo que hay. Entonces, hoy en día llevo 7 años desarrollando un sistema constructivo que se llama Sistema VAP, que corta AP, Viga Hilación Pilar, lo pueden ver en Instagram. Y me propuse, a partir de trabajar con placas de terciado, que es un material que se produce en altas cantidades en Chile. Estamos hablando de 1.400.000 metros cúbicos, digamos, al año, lo cual me iba a dar la posibilidad de poder tener un flujo de material para poder hacer industria. Este sistema yo lo patenté, lo cual me ha permitido generar una nueva ruta de modelo de negocio. Estamos haciendo franquicias. Es un sistema low-tech, low-cost. O sea, yo no tengo grandes inversiones. Tenemos un galpón de 1.200 metros cuadrados acá y trabajamos con unas 10 personas. Trabajamos en BIM, con Revit, y felizmente tenemos la primera licencia de franquicia en Santiago, en Quinta Normal, con una empresa que se llama Furo. Y la idea es poder, a partir de esta estructura y experiencia que vamos a tener con esta primera licencia, poder empezar a abrir nuevas plantas para pymes, para poder construir con el sistema VAP. Ahora, una de las características del sistema VAP, que nosotros no generáramos basura a vertedero, ni en producción ni en montaje, cero. Tenemos una aislación aumentada de 240 milímetros en toda la envolvente de la casa, y logramos el triple impacto, en el sentido de que vendemos una obra gruesa entre 12 y 13 UF el metro cuadrado más IVA, con un grado importante de personalización. El sistema, una de las ventajas que tiene, es que somos capaces de amablemente trabajar en toda la cadena que involucra la construcción, desde los arquitectos, montajistas, que son locales por lo general, y manejamos por WhatsApp, y las terminaciones con arquitectos que finalmente se relacionan con los clientes y terminan las casas. Eso es lo que te puedo contar hasta el momento. Alberto, mira, así otros como pueden continuar, digamos. Te agradezco mucho, le agradezco a los 3 invitados. No sé cómo estamos de tiempo aquí, Ignacio, el ordenador del tiempo. Yo rescato de las historias de cada uno de ustedes que convergen en un tema común, que es que el arquitecto no se puede desentender de la obra. Nunca fue así. ¿Ya? El arquitecto antiguamente se encargaba de la técnica constructiva, no solo del diseño, ¿no es cierto?, hasta de los moldajes para izar, para levantar piedras, rocas, maderas, vigas, etc. Y obviamente con la velocidad, con ese crecimiento de la población impresionante y aceleradísimo, y la especialización y la diversificación y la complejidad de la industria, obviamente no le podemos pedir a un arquitecto que diseñe y controle un rascacielos, ¿ya? Empiezan a ser equipos multidisciplinares de gran escala. Pero yo mismo tuve siempre la experiencia, me pasó lo mismo, Alberto, que dices tú, que por economía o por subsistencia, o como le llamemos, los diseños, nuestros diseños los empezamos a construir siempre en Alquiplan, ¿ya? Y fueron adquiriendo complejidades mayores, hormigón visto, estructuras metálicas, albañilería tradicional, hormigón
armado, ¿no es cierto?, también tradicional. Chile es un país sísmico que le agrega además una complejidad justamente al tema de la industrialización. Pero es valiosísimo, y yo rescato, y yo creo que esto, quizás la brecha podría estar también a un nivel de educación, de formación universitaria, ¿ya? Que hay que acercar más a los arquitectos tempranamente en la elección del material, ¿ya? En la elección del sistema constructivo, y tener a la vista necesariamente la alta industrialización como una obligación incluso ética, económica, racional, pero ética, ¿ya? Por la reducción de residuos, por la huella de carbono, por todos los temas que sabemos que son trascendentales. Yo no sé si tenemos tiempo, si quieres agregar algo más, Víctor. Sí, a mí me gustaría agregar algo en estos minutos. También para comentar la experiencia que tenemos desde la inmobiliaria social de techo. Yo les comentaba antes, nosotros nos paramos desde un lugar que es bien incómodo porque tiene muchas restricciones para el desarrollo de la arquitectura, asociado a estas dificultades que ya les comentaba, pero en el último tiempo no hemos logrado también vincular con iniciativas que, reconociendo la industrialización como una herramienta que nos permite agilizar procesos, nos permite también llegar con ciertas propuestas a las familias que están en situación de mucha pobreza. Y ahí tenemos una experiencia que hemos desarrollado en conjunto a Elemental, al Ministerio, a la Universidad Católica, a Baumax, que es el barrio evolutivo, que es una propuesta también de vivienda progresiva o incremental, como se daba en llamar, que permite progresar una vivienda de 45 metros cuadrados hasta 71, trabajando con una estructura de paneles prefabricados en hormigón armado. Eso para nosotros es bien fundamental desde el punto de vista de lo que permite agilizar, trabaja mucho con la transitoriedad, está pensado va a haber un primer piloto, tenemos nosotros un prototipo construido en Infocap, donde se ubica techo. Vamos a empezar con un primer piloto en campamento, en el campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, y ahí van a ser 15 viviendas que van a estar pensadas con esta estructura prefabricada, incremental, pero para nosotros muy fundamental en el trabajo que desarrollamos es principalmente articular la técnica, el conocimiento, la innovación tecnológica, también con las capacidades que tienen las familias o las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces, en este sentido hay un proceso de acompañamiento social que va en cierta medida garantizando que se pueda hacer ese proceso de autoconstrucción para poder incrementar la superficie de la vivienda, pero de una manera técnicamente asistida. Y ahí también hay otras iniciativas que estamos trabajando. En el último tiempo nos estamos involucrando con un proyecto de arriendo en Chillán, en Cabildo particularmente, que es un proyecto que va a estar destinado completamente al arriendo protegido para familias de campamento, un poco en la búsqueda también de poder ampliar el campo de acción que tenemos desde el rol que cumplimos como arquitectos, particularmente en familias más vulnerables. Entonces yo creo que hay como algunos desafíos que a nuestro parecer, desde el lugar que nos posicionamos, tienen que ver por una parte con la posibilidad de sensibilizar respecto de los avances que supone la industrialización como una innovación tecnológica, no solamente a las comunidades, o sea, porque creemos que hay un ejercicio importante de comunicar la industrialización, el avance tecnológico como una herramienta para que las familias también la puedan manejar, sino que también sensibilizar a la industria respecto a las posibilidades que eso supone. Y por otra parte, también hacer mención a algo que nosotros hemos ido viendo en el paso del tiempo, y lo mencionaban también antes Francis Fenninger en el panel anterior, que tiene que ver con, para nosotros, aquellas experiencias que tienen mayores niveles de éxito son aquellas experiencias que nacen de mucha colaboración. El Barrio Evolutivo es un proyecto que nace de una colaboración de distintos actores involucrados, que tiene un componente social importante, involucra a las comunidades también en la toma de decisiones, y yo creo que ahí hay un camino también que surge como desafío de la ley de una innovación tecnológica como es la industrialización, para también poder ponerlo al servicio de las comunidades más excluidas. Muchas gracias. Tocayo, ¿usted parece que quiere echarme ya o no? No lo quiero echar, por supuesto que no. De hecho, estamos muy felices de tenerlos acá y les agradezco a los cuatro. Pero tenemos que ir dando cierre para pasar nuestro siguiente bloque. Pero les agradezco profundamente habernos acompañado. Me quedo también con este panel de arquitectos que nos ha mostrado también la belleza de industrializar un proceso. Muchas gracias.